Hola, buenas. Soy Kulzar y en el tutorial de hoy vamos a decapar unas llantas con gel. Anteriormente hice unas de SEAT 600 que ya me venían arenadas, ¿vale? Y la verdad que era mucho más sencillo, ¿veis? Pero estas las vamos a decapar con gel. Este gel, que lo he comprado en el Leroy Merlin, por ejemplo, se colocará alrededor de la llanta. Todo. Se le pasará el cepillo de púas, ¿vale? El cepillo de alambre, y nos iremos comiendo el grosor de todas las capas de pintura que tiene. Yo suelo echar el gel, esperar 10-15 minutos y voy rascando. Y luego, si me ha quedado algo, lo mismo vuelvo a repetir la operación. No dejar secar el gel, importante, porque luego os costará muchísimo, ¿vale? Y entonces las imprimaremos por delante, por detrás, y las pintaremos de color crema, color beige, color vainilla, de un escarabajo que estoy restaurando, de mi amigo Carlos, que en el canal tengo algún vídeo del capó, etcétera, y dentro de poco ya podremos ver cómo le pinto la carrocería entera. Bueno, espero os guste y a ver qué resultado conseguimos. Lo primero que vamos a hacer es soplarla. Solo con el mismo aire ya salta la pintura. Mirad. Esto es debido a lo bien pintado que estaba y lo bien que lo hicieron. Pintar capa tras capa y hecho a brocha. Mira, tenía hasta agua ahí debajo. Bueno. La otra igual. Esta está en mejor estado, esta tiene menos capas. Se ve que ya se cansaría de darle con la brocha a la otra y pararon. Bueno, mucho más no se puede hacer. Así que ahora ya le colocaremos el gel, dejaremos pasar 10-15 minutos, se lo colocaremos con una brocha, ¿vale? Una brocha normal, esta es Dexter, por ejemplo, también es del Leroy Merlin, y lo vamos a ir aplicando al contorno de la llanta, por todas partes, no dejaros ni una zona, ¿vale? Y la otra igual. Y luego tenemos esta de SEAT 600, que también, que lo mismo yo me grabo haciendo esta, taparemos bien el neumático y colocaremos el gel. Y una vez puesto el gel, pasamos 10-15 minutos y con el cepillo de alambres o un disco 1000 hojas, etcétera, nos comeremos todo el material que podamos. Y ya luego empezaremos a lijar a mano con lija gorda 240 y empezaremos a imprimarlas. Esta es otra forma de hacerlo, ¿vale? Se va a hacer con gel decapante, ¿vale? Esta es la llanta, que veis todas las capas que tiene. Entonces nosotros cogeremos el gel decapante, estamos utilizando este que he comprado en el Leroy Merlin, por ejemplo. Lo aplicaremos con una brocha, le iremos aplicando a todo, ¿vale? Se colocará en todas partes. Dejaremos pasar 10-15 minutos. Cuando hayan pasado esos 10-15 minutos, no dejar pasar más, porque si se seca el gel es un problema luego retirarlo, ¿vale? Entonces, con un cepillo de alambres, cepillo de púas, etcétera, la iremos rascando completamente, ¿vale? Y también con una cuchilla de pintor. Estas son unas cuchillas que son de cobalto, venden, no sé si valen unos 20 euros, etcétera. Hay más anchas y esta que es más fina, ¿vale? Le iremos ya retirando, ¿veis? La poca pintura que tenga. Le iremos saltando. Yo de todas formas esta la voy a volver a echarle gel, dejaré pasar 10-15 minutos y volveré a cepillar, ¿vale? Y dejarla bien limpia. Y le iremos soplando, ¿vale? Una vez la tengamos ya lijada, para sacarle todo el material. Otra forma de hacerla es si tuviéramos un soplete, ¿vale? Solo calentando el material, la pintura, que ya veremos cómo se va arrugando, solo con el cepillo va saliendo, ¿vale? Así hicimos nosotros el tubo de escape del SEAT 600. Y al barro igual. Esto nos vamos a pegar un palizón ahora en retirarlo, en limpiarlo. Esto con un soplete se va calentando y solo con el cepillo, en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, adelantamos un montón de trabajo. Bueno, son varias formas de hacerlo, ¿vale? Entonces, yo voy a liarme ahora a volver a decapar esta. Pondré vídeos de cómo decapamos esta y cómo las prepararemos, cómo se imprimarán.
¿Cómo se pintarán? Se barnizarán y se pulirán. Estas van a ir en beige, en vainilla, en crema, todas, tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Así que os dejo ya con el siguiente proceso. Así que vamos a irle aplicando a esta, la segunda capa de gel, ¿vale? Vamos poniendo, siempre intentar poner los guantes, etcétera, porque bueno, es engorroso, ¿vale? El cacharro, el producto que digamos, ¿vale? Vamos a ir dándole buena cantidad. Yo siempre recomiendo llevarlas a arenar, ¿vale? Para quitar todas las capas, porque bueno, arenar vale unos 100, 120 euros, ¿vale? Te pueden cobrar por las 4 o 5 llantas. Esto sí, este bote me parece que está, no sé si valen 15 euros, 14, pero vamos a necesitar para hacerlas bien las 4 llantas, yo creo que unos 3 botes, más el coste de la lija que vayamos a utilizar, que necesitaremos varios tipos de lija, lija de 240, lija de 800 y 1200, ¿vale? Bueno, son las tres numeraciones que uso yo, ¿vale? Así que, bueno, me callo, vamos a ir dándole, ¿veis? Luego pondré unas fotos de cómo se ha impregnado. Vamos dándole, y a la otra igual, ¿vale? Ya te digo, dejamos pasar 10-15 minutos. Lo vamos a tener que hacer mínimo, o por lo menos yo lo tengo que hacer con este producto. No sé si habrá alguno mejor, que seguramente sí, pero este era el que me quedaba más cercano de casa, ¿vale? Un par de veces mínimo cada llanta. Y luego por dentro, a ver, no sé si utilizaremos soplete o qué, o frotando con un cepillo y mojando la llanta, digamos, para reblandecer el barro que tienen dentro, vale. Son unas llantas de un Volkswagen Escarabajo, que le tendremos que poner también los remaches para anclar el tapacubo, que se lo tenemos de muestra para hacer la prueba. Así que vamos a ir poniendo. Y también haré la del SEAT 600. Aproveché que íbamos a hacer esto y digo, mira, ya la hago aparte, para que la gente vea también otro tipo de preparación, y que luego decidáis de cuál es el más fácil para vosotros, y sobre todo en el que menos se trabaja. Ese es el mejor, ¿vale? Intentar siempre también poneros mascarilla cuando utilicemos algún tipo de producto de estos. Yo no me la pongo, pero bueno, porque tengo que hablar a cámara y quiero que se me entienda bien, ¿vale? Para protegeros un poco. Pues bueno, dicho eso, y una vez hemos aplicado, vamos a guardarlo y dejaremos pasar de 10 a 15 minutos, ¿vale? 10 a 15 minutos, se rayará con el cepillo, se soplará y luego se limpiará. Y depende cómo vaya quedando, ya empezaremos a lijar una, y la otra habrá que volverla a darle con el producto. Y mirar cómo se va levantando ya la pintura, ¿vale? Esto es lo que hace el decapante, te va levantando las capas o la capa de pintura, y nosotros ya luego rascando. Esto acaba de empezar, digamos, a hacer el proceso, ¿vale? Todavía no está, tenemos que esperar más tiempo, ahora solo habrán pasado un par de minutos. Tenemos que dejar pasar 10-15, que se levanta. No lo va a levantar todo, ya también lo aviso, ¿eh? Pero levantará gran parte de la zona. Lo que sí que tendremos que, en la junta del aro, ahí meter una lija doblada de 240 y con mucha agua, ir rascando para no dejar, porque ahí es la mayor acumulación. Y ahora vamos ya retirando el material. Ya la segunda vez ya lo estoy viendo que se está llevando mucho mejor, ¿vale? O sea que en 2 veces las tendremos. ¿Veis? Con cepillo de púas, cepillo de alambre, no sé cómo lo llamaréis en vuestra ciudad, pues le vamos, o cepillo de acero, ¿vale? Las vamos rascando enteras. Tener cuidado con la zona esta, ¿vale? Digamos las pestañas de acero donde ancla el joder, no me va a salir la palabra ahora, el tapacubo, ¿vale? Porque con nada no nos damos cuenta y nos podemos rebanar. Por eso te digo yo que mejor unos guantes o mucho cuidado
hacer las cosas siempre despacio, que las prisas no son buenas, ¿vale? Y con la cuchilla, que yo me refería, vamos a ir retirando todas esas zonas donde no llegamos, ¿vale? Incluso, mira, que vamos metiendo así. Va muy bien, ¿eh? Habrá mucha gente que la conozca, habrá mucha gente que no, ¿vale? Pero nosotros donde trabajamos, en la empresa donde yo trabajaba antes, las usábamos y la verdad que es un descubrimiento brutal. ¿Veis? Y vamos retirando. Vamos pasándole el trapo. Y ya nos va quedando muy bien. Si esto queremos aquí, pues dejar algo, etcétera, para no rascar, yo no lo voy a hacer, ¿vale? Yo lo voy a dejar todo lo mejor que pueda, lo mejor que sé, ¿vale? Porque no es mi estilo, pero bueno, podemos, digamos, como va tapado, esta zona no va vista, pues no hace falta, ¿vale? Así. Bueno, yo me voy a seguir dándole, voy a seguir retirando la pintura y ya luego pondré vídeo de la otra. Y ahora, esta que la habíamos hecho en 2 veces con el gel, ¿vale? Yo solo le he añadido gel a la zona del centro, donde ancla el tapacubo, para que se quede bien limpio. Y a esta tiene una capa de gel. Ahora, esta es la segunda capa de gel y la dejaremos como esa. Yo creo que gastaré un bote de gel por cada 2 llantas, o 3. Yo creo que con un bote te pueden salir 3 llantas. Así que si tenéis que hacer 4 o 5, yo os recomiendo comprar 2 botes, armaros de paciencia y luego lija. Pero veréis que bien nos queda también, igual de bien que las del 600. Una vez ya le hemos quitado el gel, la pintura, etcétera, ¿vale? Yo lo que le he hecho es con una nana o un Scotch-Brite, ¿vale? Con disolvente, le dais para retirarle ya la poca pintura que tenga, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ya lijarlas con lija 240 al agua para prepararlas para pintar. Antes lo que le hemos hecho es con una radial y un disco de 1000 hojas, para que veáis la diferencia, le hemos retirado todo el mayor óxido que podamos, ¿vale? Hasta donde lleguemos. No pongáis la máquina de pico, digamos, ¿vale? Porque os podéis llevar algún susto, se os puede enganchar, etcétera. Siempre con guantes que utilicemos radial, que es muy peligrosa. Y por dentro, con un taladro, le hemos puesto un cepillo de púas, digamos, y le hemos sacado todo el barro, ¿vale? Ahora ya prepararemos, porque habrá que preparar el remache, lijarla, ¿vale? Bien, y ya le daremos el primer, le daremos la imprimación, se lijará la imprimación y explicaré cómo le vamos a dar el color. Y el barniz, se lijará el barniz y luego le volveremos a tirar otra vez barniz para que quede un acabado cristalino, que quede un acabado de espejo, ¿vale? Que quede un acabado bonito. Bueno, vamos a seguir con el lijado de las llantas, ¿vale? Le pasamos la radial por aquí para quitarle todo el óxido posible, ¿vale? Que es una zona que no se ve, pero todo lo que le hagamos para mejorarlas yo creo que ya que nos ponemos, vamos a hacerlo bien. Cuesta lo mismo hacerlo mal que bien, ¿vale? Se lo hemos hecho a estas 2. Más adelante se las haré a las otras 2, pero solo haré estas para el tutorial, ¿vale? Las hemos limpiado bien, más o menos por dentro, y ahora nos toca lijarlas. Las vamos a lijar con lija 240, ¿vale? Yo me he preparado un cubo con agua, lija de 240, lija gruesa, y la vamos a ir rayando, ¿vale? Rayaré un poquito y luego ya pondré el vídeo en cámara rápida. Antes de, cuando le quitamos todo el decapante, ¿vale? Le pasé un paño o una nana o un Scotch-Brite, como queréis llamarle, ¿vale? Con disolvente, para quitarle lo mayor posible. Y ahora las vamos a ir lijando con 240. Pero toda la llanta, por aquí, por todas partes. Por aquí no matarnos mucho, pero este contorno sí. Y muy importante, y también a la hora de cuando lo vayamos a pintar, este filo se ve muchísimo en el escarabajo, se ve muchísimo, tiene que ir bien pintado, así que acordaros, ¿vale? Para que no se nos quede, porque si no vamos a hacer un trabajo muy bueno para luego en cualquier tontería, ¿sabes? Fallar, y no puede ser, ¿vale? La vamos a ir rayando, y esta zona de aquí dentro, la lija
la haremos así fina, digamos, y la vamos a ir introduciendo, ir rayando bien todo el contorno, varias pasadas, ¿vale? Mojándolo mucho, con mucha agua, porque contra más agua, más come la lija, y así. Vamos a irnos comiendo todo lo que podamos. Y luego, una vez cuando la hayamos ya lijado entera, pillamos la pistola de soplar, ¿vale? Y vaciaremos todo el agua, la pondremos incluso boca abajo también. ¿Por qué? Para que no se nos quede, porque aquí se nos va a quedar agua seguro, ¿vale? La pondremos un ratito para abajo, que podemos ir lijando la parte de atrás mientras tanto, para que salga todo el agua. Luego, a la hora de imprimarlas, ¿vale? Yo la voy a imprimar así. ¿Por qué? Porque yo siempre imprimo esta zona en 2 veces, para que recubra posibles defectos y de una imprimación muy buena ya, muy lisa cuando vayamos a tirar el color. Así que imprimaré, le daré una imprimación primero antióxido, secado al aire, ¿vale? Que es solo pulverizar, ya lo veréis, y luego una buena imprimación de carrocería, de chapa, etcétera, tanto por delante como por detrás. Y al día siguiente, ya una vez seca, se colocará así y ya entonces le tiraremos al aro por dentro. La misma imprimación, que será una, y la segunda capa aquí, a lo que se ve, para que se quede bonito. Las llantas irán todos en color beige, todas, tanto por dentro como por fuera. Así que os dejo, yo voy a ponerme a lijar, pondré el vídeo a cámara rápida y ya, luego ya me veréis imprimar. Una vez ya lijadas y bien limpias, le hemos soplado, ¿vale? Y le vamos a aplicar el primer, ¿vale? Que es un aislante de secado al aire y una imprimación antioxidante o antióxido. Y luego le tiraremos una buena imprimación alto espesor, que es lo que se le da a la carrocería, ¿vale? Esto me voy a poner mascarilla porque huele muy mal, poneo mascarilla porque es muy fuerte. No tenemos que dejarlo cubierto, solo tapar un poquito, ya lo veréis. Ahora pondré unas fotos y ahora lo veréis. Vale, le vamos dando, ya te digo, no es pintura, ¿eh? No tenemos que hacer como si la pintáramos, solo darle un poquito a todo el contorno, ¿vale? A la zona baja, a todo el aro, digamos donde puede haber acumulación de agua, etcétera, ¿vale? O donde se tiende más a pudrirse. ¿Vale? Es de secado al aire. Es de secado al aire, lo aplicaremos tanto delante como por detrás, ¿vale? Lo que yo solo para el vídeo lo voy a poner por delante, llegando bien a la zona del aro, ¿vale? Como si dibujáramos la pieza, ¿vale? Vamos dándole. Y bueno, y ahora por detrás. Exactamente igual. Y también le tiraré un poquito al aro y ya luego en el siguiente vídeo le tiramos la imprimación o alto espesor, como queráis llamarle, ¿vale? Sobre todo a estas zonas de dentro, que es donde se puede acumular más agua. Vale, bueno, pues ya está. Se lo vamos a seguir dando, aplicando. Le aplicaremos un poquito al aro. Un poquito, esto no tiene que... Y tenemos que dejar secar bien, ¿vale? No podemos tirar, digamos, lo mismo ahora, la imprimación, porque lo que haría el primer es agrietaría la imprimación, ¿vale? Hay que dejar que seque 15-20 minutos y ya luego le aplicamos el alto espesor, imprimación, etc. Y ahora vamos a aplicarle ya la imprimación, ¿vale? Una imprimación gordita que la daremos en 2 pasadas, ¿vale? Yo le voy a dar ahora una más o menos fina, ¿vale? Y dejaremos pasar unos 15 minutos y le volveré a dar otra. Estas imprimaciones van muy bien porque secan en nada. Ya estaréis viendo que estoy pintando y ya va llegando casi seco. ¿Vale? Lo que haremos será, yo ya le he dado por atrás, ahora le estoy dando un poquito por delante, pondré la otra llanta, haré la otra y luego haremos cambio. Y así, en 2 pasadas, más o menos fina, y le podemos dar grosor, que es lo bueno, ¿vale?
conocido como alto espesor, no sé, imprimación de chapa. Yo siempre utilizo la gris, me va muy bien. Pondré una foto de la marca que yo uso, que bueno, es correcta, no es cara, y va muy bien. Y ya el siguiente día la pintaremos boca abajo, volveremos a imprimar esta parte y aprovecharemos y le daremos al aro. Y ya estará de imprimación. Ya el siguiente proceso será darle de color beige. Bueno, una vez ya imprimadas, tanto por delante como por detrás, ahora lo que vamos a hacer, o voy a hacer, es voy a afinar bien esta parte que digamos la que más se ve, ¿vale? Y le daremos una segunda mano de imprimación ya muy finita, ¿vale? Con lija de 800 lo voy a hacer. Yo digo, una lija que no come mucho y vamos a irle dando, ¿vale? Solo voy a enseñar un poco, me voy a poner un poco y ya luego pondré cámara rápida y ya el proceso imprimando otra vez para retirarle, para que esta capa de imprimación que le hemos dado se ensamble bien, digamos, con pequeñas faltas que puede haber del metal, etcétera, ¿vale? Y le vamos a ir dando para dejarla bien lisa y le aplicamos otra muy fina y con esa ya nos quedará un acabado muy bueno de imprimación. Y ya se afinará, se le dará color, ¿vale? Que irán en vainilla o crema tanto por delante como por detrás, se dejarán secar y ya luego lijaré muy fino con 1200 solo esta cara y se le aplicará solo una capa de barniz más, para que quede un buen acabado de espejo. Vale, yo me voy a poner a lijar y ya pondré en cámara rápida. Y ya veréis cuando la vuelvo a imprimir. Y vamos a darle una capa muy fina ahora, ¿vale? Hemos visto ahí que hemos llegado a chapa otra vez y por eso vamos a darle para ir recubriendo todo. Vale, empezamos por el aro. Tengo el móvil en la mano, ¿vale? Que lo mismo no podré grabar muy bien. Vale, y vamos a ir dándole a todo. Fino porque el siguiente día ya lijaremos con 1200. Que no tape la luz. Pasada muy fina esta vez, ¿eh? Porque es ya, digamos, remates finales. Vale, vamos haciendo. Se me lía el cable. Y ahora desde aquí, ¿veis? Con esto ya igualaremos esa zona y nos quedará perfecta. Sin ningún picada, sin ningún marca de la chapa ni golpe, ¿veis? No le doy mucho, le doy muy poco, porque el siguiente día vamos a lijar con 1200 al agua y ya está. Esta ya la tendríamos. Ahora vamos a por la otra. ¿Veis? Le he pegado muy poco, nada, casi nada. Pero ya tiene una pinta buenísima. Y ahora vamos con la otra llanta. Empezamos igual, digamos, el aro que diga. Vale. Esta vez nada, justito. Tapando esas zonas que hemos dejado en chapa viva para volverlas a proteger. Y me gusta el resultado, como la pinta que tiene. ¿Veis? Esta imprimación, hay imprimaciones que quedan más lisas, ¿vale? Esta queda como más satinada, más mate, para que me entendáis. Vamos lijando, ahí vamos pintando. Qué pesado, que estoy acostumbrado a lijar mucho. Y si vemos alguna zona donde... ¿Veis ahí alguna marquita? Pues ahí sí que vamos a ser algo más insistentes con la imprimación. De momento solo vamos pulverizándola, que esta ya la tenemos bien. Y vamos mirando bien posibles defectos como el que acabo de ver ya ahora. Vale, es una imprimación que seca muy rápido. Si no le tiramos un poco de aire,
y volvemos a la carga para recubrir y disimular más esa zona. Siguiente día, que yo lijé con 1200 fino y le tiremos ya el color, ya no se notará nada, ¿veis? Y aún se podemos jugárnosla más y darle un poquito más. Le tiramos aire y volvemos a cargar un poquito para que se vaya rellenando lo mayor posible. Lo estoy tirando con una boquilla de 1,8, ¿vale? Porque es una imprimación gruesa. Y ya las tenemos para el próximo día afinar con 1200 y empezamos a darle color. No sé bien cómo las pintaré, si pintaré primero por atrás y otro día por delante, o la pondré recta, digamos, y dándole vueltas un poco con unos alambres que pasen por aquí para poder pintar las dos caras. Bueno, pues al final la voy a hacer en dos veces. La pintaré primero por dentro, ¿vale? Que le daremos color beige y una capa de barniz buena, generosa, y ya al día siguiente se pintará de vainilla por fuera, y cuando seque se volverá a lijar y aplicar solo barniz para crear ese efecto que digo yo de cristalizado, ¿vale? O efecto espejo. Primero la limpiamos bien con alcohol, ¿vale? Por dentro, tampoco hace falta que quede extremadamente perfecta, y nos vamos a liar a darle ya el color. Gente me ha escrito por otras que hice de un SEAT 600 y me dijo que no se hacían así, que se hacen, que para tirar un color tan clarito se tira una imprimación blanca o más clara que esta, y tienen razón. Lo único que yo lo hago en gris porque yo en la imprimación clara me pierdo es que al quedar tan mate, ¿vale? La imprimación, no veo bien los defectos. Pero esa como a personal, ¿eh? No, habrá gente que le vaya bien, habrá que no le vaya bien, a mí no me va bien. Entonces prefiero pintarla de color gris clarito, aunque me cueste más de tapar con la pintura, que también es bueno porque más cantidad de pintura llevará, pero así sé yo que no me pierdo y elimino completamente todos los defectos. Bueno, voy a pillar la pistola y vamos a darle la primera de color. Espera que me hago un lío con el micro por aquí. Primero probamos, siempre disparamos fuera, y vamos a pintar primero el canto. Una manita, ¿vale? Lo vamos a hacer en dos. Ahora una mano de color, dejaremos pasar 10-15 minutos y volveremos a aplicar otra mano de color. Yo también trabajo diluyendo muy poco las pinturas, por eso cubren algo más. Sí que es verdad que con una imprimación blanca nos costaría menos de cubrir, totalmente de acuerdo, pero es lo que yo os digo, yo me pierdo en la imprimación tan clarita, no la llego a ver. Vale, y vamos dándole. También este beige cubre bastante bien, ya lo estáis viendo que la he diluido poco, gastaremos más pintura, pero eso también le dará un plus de calidad. Pintura va a ser por pintura, pintura va a llevar y barniz de sobras este escarabajo, que lo estamos restaurando entre yo y mi padre, y vamos a hacer un escarabajo guapo, lo mejor que podamos. Por lo menos le estamos poniendo muchas ganas, por lo menos le estamos poniendo mucho cariño. Vale, esto ya estaría. Bueno, voy a pintar un poquito más el contorno, porque en estos coches, tanto SEAT 600 como escarabajo, pero en el escarabajo más, se ve mucho este perfil, ¿eh? Este es el de dentro y digamos que no pasa nada, ¿vale? Pero el de fuera tenemos que dejarlo perfecto, ¿vale? Yo voy a dejar pasar 10-15 minutos y ya cuando esto seque un poco le volveré a dar la segunda mano de color. Y dejaremos pasar otros 10, 15 o 20 minutos y ya empezaremos con el barniz. Y ya de vuelta vamos a darle la segunda capa de color. Hemos dejado pasar unos 10-15 minutos, ¿vale? Y mirad,
ahora es cuando se le puede dar la segunda capa de color, cuando está completamente seco, ¿vale? Ahí va por todos los disolventes. Y cuando le tiremos el barniz, haremos lo mismo, ¿vale? Es muy importante los tiempos de secado, muy importante, ¿vale? Le giramos la llanta, sobre todo para controlar el perfil. Lo otro ya lo hemos hecho bastante bien, lo hemos cubierto bastante bien y vamos allá, vamos aplicando. Yo tiro ahora mismo con el caño completamente cerrado, ¿vale? Porque tira más cantidad de pintura. Hay que andarse también con ojo de estar siempre en movimiento para no chorrear. Pero es muy sencillo. Y con una presión de aire que os vaya bien. Sé que mucha gente os dirá, no, esto se hace con tal presión de aire. Sí, tienes razón. Con 2, con 1, con 8, la presión que te vaya bien. Que tú veas que consigues un buen acabado, esa es la presión buena para ti. Vamos a ir girando. Donde veamos una zona más transparente que le falte color, ¿vale? Ahora, se ha movido un poco la cámara, creo yo. Y ya le vamos terminando de color, ¿eh? Así que quede bien. Incluso zonas que van tapadas, que no se ven. Pero aquí es donde se nota que lo hemos puesto ganas. Cuando va todo completamente perfecto. Ya no nos va a desgastar un poquito más de color, etcétera. Voy a acercar la cámara todo lo que pueda. A ver si se puede ver el acabado, el color, ¿vale? Y ahora dejaremos pasar otros 10-15 minutos. Dejamos pasar 10-15 minutos y cuando podamos volver a tocar el color, le aplicamos el barniz. Bueno, y una vez hemos dejado pasar 10-15 minutos, misma operación. Está seco y volvemos no, y le damos el barniz, ¿vale? Daremos una mano gordita, dejaremos pasar 10-15 minutos y volveremos a darle otra capa, ¿vale? Vamos a ir como la otra vez, como le hemos dado el color, primero a los contornos, ¿vale? Vamos a girarla, la he levantado un poco para ver si así conseguíais verlo algo mejor, ¿vale? Aunque lo dudo, pero bueno. Ya me haré de otras cámaras para ponérmela encima y que veáis con más detalle. Vale, y vamos aplicando el barniz igual. Tengo el abanico cerrado, no es lo correcto o conveniente, pero bueno, como es para manchar, da igual, luego lo abro, ¿eh? Luego cuando ya tengo que darle, digamos, el acabado, me abro la boquilla, le abro el abanico. Vale. Yo voy a dejarla así, ¿vale? Ahora unos 10-15 minutos. Y cuando se vaya toda esta nube, volveremos a darle la segunda capa y definitiva de barniz. Y a ver si nos aguanta. Y ya la capa definitiva. Vale, vamos dándole al canto. Ahora por arriba y vamos ya a gastar el barniz. He hecho una mezcla de unos 150 para las dos llantas de barniz. 150 mililitros. Vamos dándole. Me voy a cargar el móvil. Voy a tener que comprar uno solo para grabar estas cositas. Vamos mirando, sobre todo jugando con la luz, ¿vale? Para que veamos cómo va estirando el barniz. Es muy importante, ¿eh? En pintura la luz
Yo ahora mismo tengo colocados aquí un foco, me faltaría uno allí, tengo otro aquí y otro aquí, ¿vale? Pero aunque no parezca que no, pero ese es importante también, tener, digamos, 4 puntos de luz, o unos fluorescentes, etcétera. Bueno, como ya queda poco, vamos a irlo gastando. Y por mí esto ya estaría finiquitado. La voy a enseñar un poco cómo se ve jugando y ya está. Ya siguiente día las hago por fuera. Una vez ya seco, ¿vale? Que tiene un acabado correcto, no lo tiene muy bueno, tiene un acabado correcto, ¿vale? Por dentro. Vamos a hacerla ahora por el otro lado, ¿vale? Que es lo que he dicho. Vamos a lijar muy finamente con lija de 1200 esta cara y le aplicaremos color y barniz. Dejaremos secar, lijaremos con otra vez 1200 para comernos la rugosidad del barniz y volveremos a aplicarle barniz. Llevará 2 capas de barniz por esta cara para que se vea completamente lisa, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es vamos a tapar por detrás, ¿vale? Vamos a ir tapando para que no se nos matice. Yo lo que hago, ¿vale? Es le protejo el canto. Siempre que podamos ponemos un cartón para proteger, digamos, la pieza, ¿vale? Entonces yo le protejo así el canto para cuando la apoyemos, ¿vale? Cuando le demos la vuelta, pues que se dañe lo mínimo posible. Y ahora taparemos aquí. Y por dentro también, ¿eh? Toda esta zona vamos a ir colocando tesa o cinta de carrocero, como queráis llamar, ¿vale? Y vamos a presionar estos bultitos para adentro. Este se me ha roto, ahora pondré una tesa, ¿vale? Lo mayor, para manchar lo mínimo. Sé que no va a vista ni nada, pero bueno, no nos cuesta nada, ¿vale? Y vamos a ir tapando. No la voy a tapar toda para que no se vaya mucho el tiempo, pero para que pilléis más o menos la idea, ¿vale? La vamos a dejar así, digamos, por esta cara. Y así cuando pintemos no pasará pintura a la parte de atrás. Hoy cuando le apliquemos la pintura y el barniz, vamos a ser mínimos en esta zona. Porque hoy la vamos a poner a secar así, para que el barniz cuando resbale no se acumule aquí, porque si se acumula lo que hará es estallará, se agrietará, ¿vale? Si tiene mucha cantidad o se hervirá. ¿Qué es hervir? Hervir es que salen como muchos puntitos, y esos puntitos para eliminarlos hay que llegar otra vez abajo. Así que más vale prevenir, porque si no la recuperación se nos puede complicar mucho, ¿vale? Entonces tiraremos poco barniz por aquí, ¿vale? Tiraremos una capa buena alrededor y dejaremos secar así. Día siguiente se afinará con 1200 otra vez, muy fina, teniendo mucho cuidado con los cantos vivos, etcétera, para no pelarlos, ¿vale? Pero si los peláramos le tiramos un poquito de color, no pasa nada. Y le aplicaremos barniz y la secaremos, porque como le daremos una buena capa de barniz para que el barniz no se nos vaya para dentro del aro, la secaremos así. Nos buscaremos algo para que apoye, digamos, en esta zona, que aunque esté pintada y se nos quede un poquito marcada, ya tendrá color, ¿vale? Y la pondremos a secar así, boca abajo, para evitar que el barniz se vaya para adentro, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner a rayarla finamente, ¿eh? Hoy va a ser una pasada fina, 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 para comernos la rugosidad de la imprimación, ¿vale? Que pasemos la mano y notemos que es fino, que se nos resbale, ¿vale? Lo podemos hacer en seco y lo podemos hacer con agua. Yo voy a lijar primero en seco, porque lo que siempre hago en seco es para que me cante algún posible defecto, alguna mota de polvo, ¿vale? O puntito que se haya podido generar o crear en la capa de abajo, ¿vale? Yo me voy a poner y ya luego pasamos a darle la mano de color. Bueno, pues una vez ya lijada y la hemos limpiado bien con alcohol, esta vez este canto se ve muchísimo, muchísimo. Hay que dejarlo bien limpio, bien lijado, ¿vale? Así que vamos a irle dando. Yo he colocado esta vez
la llanta encima de un taburete, ¿vale? Para irla pudiendo girar, ¿vale? Así que vamos a irle dando. Esto no. Esa es una que tenía yo con disolvente. Vale, vamos a irle dando. Son los fallos del directo. ¿Vale? Y ahora por dentro. Ahora le vamos a dar una mano. Y de aquí a 10-15 minutos, otra mano definitiva de color. Y ya luego nos pondremos con el barniz. Se suelen pintar con colores monocapa, estos coches o estas ruedas, pero a mí me gusta hacerlas con barniz porque creo que le da, o yo consigo, un mejor acabado, ¿vale? Ahora en la zona de dentro del aro, ¿vale? De reconocimiento, no intentamos dejarla cubierta de primeras, ¿vale? Vamos dando. Y ahora luego acercaré yo la cámara un poquito. Hemos tapado bien, así que podemos tirar pintura ahí, que aunque vaya tapado esa zona, por el tapacubo, ¿vale? Que nos quede bien. Y vamos revisando, vamos dando vueltas. El canto también por arriba, ¿eh? Importante. Se ve mucho. Y otra pasada al cantito. Vamos a pintarlo hasta, digamos, por la zona que pega en la cámara, ¿vale? Para asegurarnos. Y ahora otro repaso a la zona de dentro, que vaya cubriendo bien el aro, que no le damos importancia y eso se ve mucho, ¿vale? Ahora vamos a dejar 10-15 minutos y cuando la pintura esté seca al tacto, volvemos a darle la segunda y definitiva capa de color. Bueno, pues una vez ya seco, ¿vale? Tocamos, vale, está seca por todas partes, ¿vale? No manchado. Vamos a seguir. Primero el aro, ya hemos dejado pasar 10-15 minutos. El contorno, digamos, de fuera, para que no se nos olvide. Y ahora ya nos ponemos con la llanta. El perfil. Ahora el nervio este, digamos. Es muy sencillo, ¿eh? Pintarlas. Y ahora dentro. Vamos a darle un poquito más de aire. Y ahora el contorno, ¿eh? El aro, digamos. Si vemos que la pistola ya no chupa bien, no absorbe bien, le damos la vuelta para que caiga más y mejor la pintura. Y ya vamos dándole a todas las partes. Movemos si queremos la pieza y nosotros nos quedamos estáticos. Yo ya la veo correcta. Voy a darle un repasito más, digamos, a la zona de dentro. Que es donde cuesta, más va a costar que entrar la pintura. En la zona de dentro del aro. Pero yo ya la veo muy bien. Y ya estas caras, que no ha visto, pero bueno, que se vea bien pintado, que se vea que lo hemos hecho lo mejor posible, lo mejor que sabemos. Vale, esto tiene una pinta formidable. Voy a acercar la cámara como buenamente se pueda. A ver que me quite de la luz.
tiene buen aspecto, ¿vale? Y ahora ya le aplicaremos luego el barniz. Dejaremos secar ahora 10-15 minutos y le pegamos la primera de barniz, que también lo haremos igual, en 2 veces. Es muy importante dejar el tiempo de reposo de la pintura, que evaporen los disolventes hacia afuera para un correcto acabado, un correcto secado, ¿vale? Y el filo bien pintado. Cuando digo también intentar disparar por aquí, ¿vale? Así ni iremos manchando. No sé bien cuánto se ve, pero es uno de los perfiles de llanta que más se ve, el del escarabajo. Bueno, y una vez ya han pasado 10-15 minutos, vamos a aplicarle el barniz, ¿vale? Vamos a darle al aro. Vale, vamos dando que brille, que es una zona importante. Y ahora ya vamos a empezar por dentro. Voy a retirar para que a ver si lo podéis ver mejor. Ahora le damos una pasada, la mojamos entera. Y ya, digamos, la otra, que le demos de aquí a 10-15 minutos, es la que le va a dar el acabado, ¿vale? Sobre todo, ahora muy poco a esa zona, para que no se caiga. Vamos pintando el arete, el aro, vamos dando, manchando. Mucho cuidado con el barniz, que no se cuele ahí y nos estropee el acabado. Vamos a pegar ahora una vista así, jugando con la luz, a ver dónde nos falta. Ser generosos con el barniz, porque esto es lo que le da el acabado, que quede mejor, ¿vale? El acabado, que quede bien estirado. Ahora estoy tirando mucho aire, muy poco barniz. Ahora vamos a tirar por la zona de dentro, al aro. Si veis, estoy tirando, aquí solo he tirado una vez, estoy tirando para allí, estoy tirando para aquí, evito esa zona, ¿vale? Para que le caiga lo mínimo posible. Porque esta superficie tan lisa y el barniz, que yo y mucha gente, para que quede un buen acabado, lo diluimos bastante. El barniz ahora se coloca, empieza a estirar. Si tiramos mucha cantidad, y caerá y se acumulará ahí abajo, y eso no nos interesa, ¿vale? Vamos mirando que quede correcto, y de aquí a 10-15 minutos le vuelvo a dar la capa final. Y ahora voy a pillar la cámara, os lo voy a enseñar un poquito. A ver, es que el trípode, casi me toca ahí el cable. Hay que andarse con ojo porque el barniz, ¿veis? Ahora está áspero. Bueno, se ve bien, pero no es correcto. Con la siguiente capa quedará bien, pero al siguiente día lijaremos con 1200 y la dejaremos lisa y le volveremos a meter otra capa de barniz y ya nos quedará esto un espejo. ¿Veis? Ahora tiene rugosidad, está estirando ya el barniz, está estirando. Pero con la siguiente capa y la próxima nos quedará un acabado de película. Bueno, y vamos a terminar, ¿vale? Pintamos el contorno del aro. Ahora el aro. Y ahora ya empezamos por la llanta, con cuidado. Vamos dando, tirando. Recordad lo que he dicho de la acumulación de barniz en el aro, así que más vale dejarlo un poquito pobre hoy y el día siguiente lo dejamos listo. Vamos girándola, viendo dónde hemos hecho, no pobre, pero que nos falte barniz. Correcto, correcto, correcto. Aquí un poquito. Vale. Y ahora al aro igual. Jugando siempre con la luz. Es súper importante, ¿eh? La luz para ver mejor.
para ver cómo el barniz lo estamos estirando correctamente. Y ya por dentro. Y yo ya la daría por buena la capa de hoy. El barniz está estirando, se nos meterá inevitablemente un poquito ahí dentro, pero no una cantidad excesiva que nos lo reviente, ¿vale? Que se agriete. Más vale dejarlo así, como os voy a enseñar yo ahora. Vale, voy a coger el vídeo, ahí el vídeo, la cámara. Más vale dejarlo, no jugárnosla tanto, ¿vale? Para que no cuele ahí dentro. Porque como empiece a colar, a colar, a colar, a colar, se agrietará. Dejarlo así. ¿Veis? El aro está bien. Y ya el siguiente día se lija con 1200 y se vuelve a barnizar para dar un acabado muy bueno. Esto sería un acabado correcto. Bueno, pero se puede mejorar. Bueno, pues una vez ya secas, ¿vale? Tienen un acabado aceptable, ¿vale? Y brillan, pero todavía podemos apurarlo un poquito más, ¿vale? Entonces la vamos a rayar. Ahora pondré luego unas fotos y un vídeo de matizarla entera, muy suave, lija de 1200. Como veis, no le voy a dar ni al agua para evitar que se nos cuele suciedad por algún sitio, ¿vale? Y vamos a irla raspando entera. Con mucho cuidado, ¿vale? Le vamos a eliminar el grosor al barniz. Bueno, la rugosidad, más bien. ¿Vale? Vamos a irle dando con cariño y cuidado. ¿Veis? Como se va embozando ya la lija. Bueno, no la voy a lijar entera, ¿vale? Para hacerlo todo más corto. Pero la idea es irle quitando la rugosidad del centro y también de los laterales, ¿vale? Y luego lo que expliqué. Hoy le voy a dar una buena capa de barniz, muy buena, muy gruesa. ¿Qué pasa? Se va a ir para aquí, para el canto. Y es un peligro, como se acumule mucho barniz ahí más de la cuenta, el barniz tendrá que respirar y lo que van a hacer las capas se van a agrietar y quedará un acabado feo. Entonces lo que voy a hacer yo es, voy a colocar un trozo de viga que tengo y la voy a dejar secar así, la apoyaré así, que apoye en las grapas del tapacubo, ¿vale? Voy a ponerlo a ver si, para que me entendáis, dejo esto por aquí y pongo el trozo de viga, una buena viga, y para secar yo la voy a apoyar así. Entonces se evitará que el barniz vaya para adentro y caerá. Pintamos así, dejamos 10-15 minutos y ya cuando vaya a empezar, digamos, a hacer la reacción de secado, le damos la vuelta y que seque así. Bueno, pues una vez ya lijada, ¿vale? Que la hemos lijado fino, pondré un pequeño vídeo y la hemos matizado por completo. Ahora ya toca barnizarla. Es la capa final. Daremos una mano ahora y dejaremos 10-15 minutos y la capa final. Y ya al siguiente día, como mucho, puliremos 3 o 4 motillas de polvo que nos hayan podido caer, ¿vale? Así que vamos a darle candela. Vale, yo tiro ya por el aro. Y ahora ya... Hoy le vamos a meter bien, ¿eh? Una buena capa que es el acabado definitivo. Ahora le damos una mano y luego 10-15 minutos esperamos para aplicarle la definitiva. Le vamos dando, le podemos meter hoy con mucho aire, mucha caña, porque esto ya tiene que quedar bien hoy. Ya no le vamos a dar más veces, ¿vale? Y acordaos, la vamos a poner a secar boca abajo. Así que por eso podemos meterle más aún. Ahora vamos dándole. Vale. Y yo la voy a dejar así. Mira, justo cuando arranca el compresor a cargar.
La voy a dejar así 10-15 minutos y luego le daré la capa definitiva. Bueno, y una vez han pasado ya 10-15 minutos, ya rematamos la faena, ¿vale? Primero el contorno que le estoy pintando del aro y con mucho cariño, ¿eh? Que ya es la definitiva, que ya hoy no hay más capas. Hoy no tenemos, digamos, margen de error. Vale, y le vamos metiendo bien, jugando con la luz, viendo que cómo va estirando todo. Ahora al aro. Bueno, al aro, digamos, a lo que más se ve de la llanta, ¿vale? Jugando con la luz, que entre bien. Y le podemos meter hoy incluso un poquito más al aro, a la unión, digamos. Vale, yo la estoy viendo ya muy bien, muy lisa. Vale. Que vaya resbalando el barniz. Que vaya colando para ahí dentro, porque lo vamos a sacar ahora que le daremos la vuelta. Lo pondré yo a secar boca abajo. No me veréis, pero rápidamente cogeré la cámara y os enseñaré cómo la voy a dejar. A ver, nos la hemos jugado mucho. ¿Vale? Y la vamos a dar la vuelta. La voy a colocar aquí. Bueno, al quitar el estabilizador, menos mal que me he dado cuenta rápido, ¿vale? Se ha cortado el vídeo. Pero así es como lo tengo yo colocado, ¿veis? Apoyando en las grapas del tapacubo. Así el exceso de barniz, en vez de ir para adentro, si hubiera exceso, irá para afuera. Pero mirad, ya desde aquí, mirad qué acabado se ve. Liso. Y cuando lo pulamos, quedará perfecto. Pensaba que tenía más trozos de viga y solo tengo uno, así que bueno, haré una y ya otro día haré otra. Pero para el vídeo, con una basta. Ya luego os enseñaré las dos terminadas. Bueno, pues una vez ya bien seca, ¿vale? Que la hemos secado boca abajo para... Yo lo que me refería era que el barniz, en vez de que se colara aquí dentro, ¿vale? Que nos podría ocasionar un defecto, ¿vale? Se fuera para afuera. Por si tuviéramos que hacer algún tipo de recuperación, es mejor recuperarla aquí, más fácil, que podemos meter bien la mano o la máquina, ¿vale? De pulir, de lijar, etcétera, para recuperarlo, que no dentro, ¿vale? Pues una vez ya está, ¿veis? Tiene un buen acabado. Vamos a lijarla fino con 3000, pero ya solo iremos en zonas, ¿vale? Con lija al agua iremos buscando los defectos. Le pasamos la mano y donde hayan las pequeñas, voy a ver si se puede ver con la cámara. Aquí hay unas motillas de polvo, ¿vale? Pasáis el dedo y lo que se note, ¿vale? Pues la vamos a ir eliminando. ¿Veis? Pero muy superficial todo, muy fino. ¿Vale? Le vamos pasando. Vamos pillando, solo quitaré una o dos para que pilléis la idea también. Por ejemplo, aquí no nos deja meter mucha más máquina, mucho la máquina, así que tendremos lo mismo que hacer algunas a mano, ¿vale? Y una vez se han lijado, ¿veis? A ver si pillo, se ve, ¿veis? Esto es la lijada. Hemos lijado, pues ahora puliremos un poco. Vamos a dar un poquito más, ¿vale? Yo utilizo un pulimento de la marca 3M, siempre lo digo y siempre lo diré para que os quede claro, porque gente me pregunta, ¿vale? Y así ya lo sabréis todos. Y ahora vamos a pulir, ¿vale? Metemos la máquina. Vamos moviéndola, ¿eh? No la dejamos fija, ¿eh? Y esto lo vamos a hacer con todo el perímetro de la llanta, digamos, con toda esta zona, ¿vale? La vamos a lijar para darle un acabado que se nos vea, acabado de espejo. Esto es lo que se consigue con 2 capas de barniz. Y ahora luego le haré unas fotos y un pequeño vídeo cuando lo acabe de pulir y os la enseñaré ya terminada. Bueno,
Y ahora sí, ya la tendríamos. Bien brillante, bien lisita y perfecto. Un acabado de espejo. O cristalizado, ¿cómo se llama? Que cuando vean el coche pasar se vea reflejado todo. A ver si puedo pillar. El efecto que hace es que si lo pongo al sol no se va a ver. Bien por delante, con 2 capas de barniz y correcto por detrás. Aquí tengo que quitar un poquito de tesa todavía, que siempre lo que digo, cuando retiréis la tesa, con mucho cuidado. Bueno, yo ya me despido, luego pondré unas fotos y cualquier duda, etcétera, que tengáis, podéis escribirme sin problema ninguno. Un saludo y muchas gracias a todos.